Las puertas de la bahía de lanzaderas se abrieron con un siseo, y sentí que mi estómago principal se contraía con algo que se acercaba al interés real. En 17 ciclos supervisando las admisiones en el Instituto Militar Galáctico, había procesado exactamente a 4.623 cadetes. Todos y cada uno de ellos llegaban con la misma mirada, nerviosos, emocionados, aterrorizados o alguna combinación de todo ello. Aferraban sus tabletas de admisión como si fueran tablas de salvación, se quedaban embobados mirando la arquitectura flotante, y en general, se comportaban como crías viendo tecnología avanzada por primera vez. Esta era diferente. Cruzó esas puertas como si fuera la dueña del lugar, cosa que, dejadme deciros, nadie es. Ni siquiera el comandante Brax, y eso que él literalmente firmó los formularios de autorización. La hembra humana llevaba una sola bolsa, desgastada y con parches en varios lugares, y sus ojos recorrían las torres cristalinas y las plataformas antigravedad con la expresión aburrida de alguien que repasa la lista de la compra. ¿Nombre?, pregunté, haciendo chasquear mis mandíbulas con lo que esperaba que sonara a autoridad. Kira Vale. Su voz era plana, impasible. Me entregó su tableta sin mirarme. Escaneé las credenciales, y luego las escaneé de nuevo. Comprobé los códigos de verificación 3 veces, porque seguramente, esto tenía que ser algún tipo de error administrativo. Pero no. Los códigos eran legítimos. Las autorizaciones superaban cualquier cosa que hubiera visto jamás. Esta cosa escuálida que apenas me llegaba a las placas del hombro, tenía una autorización de seguridad que hacía que los almirantes veteranos parecieran personal de la cafetería. Tiene que haber algún error, dije, porque ¿qué otra cosa se puede decir cuando la realidad deja de tener sentido? No hay ningún error. Entonces me miró. Me miró de verdad. Y sentí algo frío deslizarse por mi espina dorsal. Sus ojos eran grises, del color del espacio profundo entre las estrellas, y contenían ese tipo de quietud que proviene de ver arder mundos enteros. ¿Está lista la asignación de mi alojamiento, o tengo que quedarme aquí de pie mientras averiguas cómo hacer tu trabajo? Oh, no me gustaba esta humana. No me gustaba ni un pelo. Nivel 47, sección gamma, habitación 12, murmuré, devolviéndole la tableta de mala gana. Bienvenida al instituto. Se marchó sin decir una palabra más, y la vi irse con la clara sensación de que acababa de suspender algún tipo de prueba que no sabía que estaba realizando. Para cuando archivé mi informe y llegué a la sala de orientación, los rumores ya se propagaban como la radiación de un núcleo fracturado. Los otros oficiales de admisión habían procesado a sus estudiantes sin incidentes, lo que significaba que todo el mundo estaba centrado por completo en la misteriosa humana de la sección gamma. He oído que mató a un guardia de honor braxiano con sus propias manos, susurró Toyer, uno de los instructores tácticos junior. He oído que en realidad es una espía del cuerpo de inteligencia terrano, replicó Misa, una entrenadora de pilotos Santari. He oído que una vez se comió una bestia de guerra Grakan entera para desayunar, añadió alguien desde el fondo, lo cual era tan ridículo que incluso el molino de los rumores se detuvo por un momento. Me acomodé en mi percha de observación y activé la holopantalla. Abajo, 300 cadetes desfilaban hacia la arena de asamblea, un espacio enorme diseñado para acomodar a seres de todos los tamaños y requisitos atmosféricos. La humana, Kira Vale, se sentó en la esquina trasera, tan lejos de los demás como físicamente era posible. Se había cambiado al uniforme estándar de cadete, gris y anodino, pero de alguna manera hacía que pareciera equipo táctico. El comandante Brax subió a la plataforma, sus escamas brillando bajo la luz ambiental. Era una figura impresionante, de casi 3 metros de altura con una armadura ceremonial que había visto combate real. Cuando habló, su voz cargaba con el peso de alguien que se había ganado cada condecoración prendida en su pecho. Cadetes, comenzó, y la sala se quedó en silencio. Habéis sido seleccionados entre millones de solicitantes de 200 sistemas. Representáis a las mejores mentes militares de la galaxia conocida. Algunos de vosotros os convertiréis en tácticos. Algunos seréis pilotos. Algunos lideraréis flotas hacia la batalla. Y algunos de vosotros fracasaréis. Hizo una pausa, dejando que eso calara. La tasa de fracaso en este instituto es del 73%. La mayoría de vosotros no pasará del primer semestre. Aquellos que lo logren serán forjados en algo más grande de lo que sois actualmente.
Seréis puestos a prueba de formas que no podéis imaginar. Os enfrentaréis a simulaciones diseñadas por maestros estrategas, pruebas físicas creadas por guerreros de élite y evaluaciones psicológicas administradas por expertos en romper mentes. Observé a los cadetes moverse nerviosos. Bien. El miedo era saludable. El miedo te mantenía vivo. Vuestra primera tarea comienza ahora, continuó Brax. Formaréis equipos de 5. Estos equipos serán vuestras unidades operativas durante el resto de vuestro tiempo aquí. Elegid sabiamente. Los vínculos que forjéis hoy pueden determinar si sobrevivís mañana. La arena estalló en un caos controlado mientras los cadetes se apresuraban a formar grupos. Las amistades se formaron en segundos. Alianzas construidas sobre la compatibilidad de especies y orígenes compartidos. En cuestión de minutos, la mayoría de los equipos se habían solidificado. Kira Vale no se movió de su asiento. ¿Algún problema, cadete? La voz de Brax cortó el ruido como una hoja de plasma. Todas las cabezas se giraron. Todos los ojos se centraron en la humana sentada sola en la esquina. Se levantó despacio, deliberadamente, y el silencio que cayó fue absoluto. Ningún problema, comandante. Solo espero lo inevitable. ¿Y qué sería eso? Preguntó Brax con una calma peligrosa. La parte en la que nadie quiere formar equipo con la humana, así que usted me asigna a cualquier grupo al que le falte un miembro. Lo dijo sin emoción, sin amargura, como si estuviera leyendo especificaciones técnicas. Ahorra tiempo. Una ola de risas incómodas se extendió entre algunos cadetes. Otros parecían genuinamente ofendidos. Los humanos solo se habían unido a la coalición galáctica hacía 12 ciclos, y su reputación era, digamos, mixta. Violentos, impredecibles, emocionalmente inestables. Se habían ganado su admisión en la comunidad mayor a través de una serie de conflictos fronterizos que habían dejado a varias potencias establecidas reconsiderando seriamente sus políticas de expansión. De hecho, gritó una voz, nos vendría bien un quinto. Estiré el cuello para ver quién había hablado. Un macho chaldreano llamado Renex, construido como un tanque de asedio y con la misma sutileza. Su equipo consistía en una hembra Born llamada Lisa, que parecía capaz de calcular saltos hiperespaciales de cabeza. Un Ketran llamado Brix, con 4 brazos y un problema de actitud. Y una piloto Santari designada como Kel, que todavía tenía marcas juveniles en las membranas de sus alas. Kira los miró un largo momento, luego se encogió de hombros. Claro, ¿por qué no? Si Brax estaba sorprendido por este desarrollo, su cara no lo mostró. Las asignaciones de equipo quedan cerradas. Presentaos en vuestros sectores de entrenamiento designados en 1 hora. Rompan filas. La cubierta de observación me daba una vista perfecta del sector de entrenamiento 7, donde al equipo de Renex se le había asignado su primera simulación. Procedimiento estándar, un escenario de extracción de rehenes en una estación hostil con inteligencia limitada y tiempo aún más limitado. La mayoría de los equipos lo abordaban con precisión de libro de texto, siguiendo protocolos establecidos y doctrina táctica. El equipo de Kira no era como la mayoría. Vale, dijo Renex, sacando los parámetros de la misión en su pantalla de muñeca. Extracción estándar, entramos en silencio, localizamos a los rehenes, neutralizamos a los guardias, extraemos por los túneles de mantenimiento, sencillo. Aburrido, replicó Brix, flexionando los 4 brazos. ¿Por qué escabullirse cuando podemos pelear? Porque pelear hace que maten a los rehenes, dijo Lisa, con la voz aguda por una irritación apenas contenida. Tenemos que ser inteligentes con esto. ¿Tú qué piensas? Preguntó Kel, volviéndose hacia Kira. No has dicho nada. La humana había estado apartada del grupo, estudiando el diseño holográfico con la misma expresión de aburrimiento que había llevado en la bahía de lanzaderas. Ahora levantó la vista, y algo en su postura cambió. No mucho, solo lo suficiente. El escenario está diseñado para que fracaséis, dijo ella. Renex parpadeó. ¿Qué? Mirad las rotaciones de los guardias. Mirad la cobertura de los sensores. Mirad las ventanas de extracción. Kira señaló el holograma, destacando secciones con movimientos rápidos y precisos. Cada enfoque de libro de texto ha sido tenido en cuenta y contrarrestado.
Si entráis en silencio, activáis alarmas silenciosas aquí y aquí. Si entráis haciendo ruido, los refuerzos llegan más rápido de lo que podéis asegurar a los rehenes. Los túneles de mantenimiento están monitorizados. Los conductos de ventilación tienen trampas. Esto no es una prueba de ejecución táctica. Es una prueba de resolución de problemas bajo condiciones imposibles. El equipo la miró fijamente. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Lisa lentamente. Kira sonrió, y no fue una sonrisa agradable. Hacemos trampas. Lo que siguió fue brillante o completamente demente, posiblemente ambas cosas. En lugar de infiltrarse en la estación, Kira hizo que Kel cogiera la lanzadera del equipo y la embistiera directamente contra la bahía de atraque de la estación a toda velocidad. La simulación registró daños catastróficos, múltiples brechas en el casco y la activación de los protocolos de emergencia de toda la estación. Mientras los guardias corrían para asegurar la brecha, Kira guió al equipo a través del caos, vistiendo trajes de evacuación de emergencia marcados con identificadores de seguridad de la estación. «Has falsificado credenciales de seguridad», siseó Renex, mientras se movían por un pasillo lleno de civiles presas del pánico. «Prestadas», corrigió Kira. Lisa las sacó de la base de datos de la estación durante la aproximación. ¿Yo hice qué? Lisa parecía genuinamente estupefacta. Tuviste 14 segundos mientras yo distraía a su oficial de comunicaciones con una llamada de socorro falsa, explicó Kira, como si fuera lo más razonable del mundo. Accediste a su sistema, copiaste 3 perfiles de seguridad y los cargaste en nuestros trajes. Buen trabajo. No recuerdo haber hecho nada de eso. Memoria muscular. Lo recordarás más tarde. Llegaron al nivel de detención justo cuando los últimos guardias evacuaban para lidiar con el desastre de la bahía de atraque. Los rehenes estaban justo donde la sesión informativa había indicado, encerrados tras barreras de energía que llevaría minutos preciosos eludir por medios convencionales. Briggs levantó los brazos para empezar a trabajar en los controles. «No te molestes», dijo Kira. Caminó hasta la unión de energía más cercana, sacó un pequeño soplete de plasma y cortó directamente el conducto. Saltaron chispas. Las luces parpadearon. Las barreras de energía cayeron. «Eso podría haberte electrocutado», chilló Kel. Pero no lo hizo. Kira ya se estaba moviendo, arreando a los rehenes confundidos hacia la salida. «Renex, tú en la retaguardia. Lisa, traza una ruta de salida que evite los pasillos principales. Briggs, tú carga con cualquiera que no pueda moverse lo suficientemente rápido. Kel, vuelve a la lanzadera y prepárala para salida de emergencia». «La lanzadera está destruida», protestó Kel. «No, la simulación piensa que está destruida porque hice que Lisa enviara informes de daños falsos mientras nos estrellábamos. En realidad está bien. Mayormente. Probablemente. Vamos». Se movieron por la estación como un desastre natural, dejando guardias confundidos y protocolos de seguridad eludidos a su paso. Para cuando el mando de la estación se dio cuenta de lo que pasaba, el equipo ya estaba en la bahía de atraque con todos los rehenes contabilizados. La simulación terminó con una sirena estridente y luces parpadeantes indicando el éxito de la misión. En la cubierta de observación, miré la pantalla de resultados con la boca abierta de una manera que definitivamente no era digna de un oficial superior. Tiempo de finalización de la misión, 8 minutos, 42 segundos. Récord actual, 23 minutos, 15 segundos. Bajas, 0. Daños colaterales, catastróficos pero enteramente simulados. El comandante Brax se materializó a mi lado, con una expresión indescifrable. Interesante. Ha roto todos los protocolos del manual, dije débilmente. Sí. Ha falsificado credenciales, saboteado sistemas de la estación y causado millones de créditos en daños teóricos. Sí. Ha sacado a todos los rehenes vivos en menos de 9 minutos. ¿También, sí? Brax estudió a la humana en la pantalla de abajo, a quien Renex estaba gritando por razones que no podía escuchar del todo. Haz una comprobación de antecedentes completa, nivel profundo. Quiero saberlo todo sobre Kira Vale. Señor, su expediente ya está listo. No me importa lo que diga su expediente. Averigua quién es ella realmente.
La comprobación de antecedentes profundos llegó 3 horas después, e inmediatamente deseé que no lo hubiera hecho. Kira Vale era, de hecho, humana, edad 22 ciclos estándar, nacida en una colonia fronteriza llamada Nueva Cardiff que la mayoría de los ciudadanos galácticos no podrían encontrar en un mapa ni aunque su vida dependiera de ello. Educación estándar, infancia anodina, sin conexiones familiares militares. Había solicitado el ingreso en el instituto a través del proceso de admisión regular y aprobado todos los exámenes de entrada con puntuaciones que eran buenas, pero no excepcionales. Sobre el papel, era completamente ordinaria. El problema era lo que no estaba en el papel. Había lagunas, muchas lagunas. 2 ciclos completos donde su ubicación no podía ser verificada. 3 marcadores de identidad diferentes que llevaban a callejones sin salida. Transacciones financieras que no tenían sentido para alguien con sus supuestos antecedentes, y enterrada muy, muy profundamente en las secciones clasificadas que requerían una autorización que técnicamente yo no tenía, había una única anotación: sujeto de interés, cuerpo de inteligencia terrano. Manejar con extrema precaución. Le mostré a Brax el informe en su oficina privada, un espacio diseñado para conversaciones que no podían ser escuchadas por ninguna matriz de sensores jamás inventada. Lo leyó 2 veces, luego lo dejó con cuidado. Así que los humanos nos han enviado una espía. Eso parece, señor. Envuelta como una cadete normal. Sí, señor. Con habilidades que hacen que nuestros mejores operativos parezcan expulsados de la academia. Esa sería una evaluación precisa, señor. Brax se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. ¿Qué está buscando? Esa era la pregunta, ¿verdad? El Instituto Militar Galáctico era prestigioso, ciertamente. Pero no era exactamente un tesoro de inteligencia sensible. Entrenábamos a futuros oficiales en táctica, estrategia y liderazgo. Trabajo importante, pero difícilmente merecedor de insertar a un agente encubierto profundo, a menos que ella no estuviera aquí por el entrenamiento. ¿Permiso para hablar con franqueza, señor? Concedido. ¿Y si no está buscando nada? Dije lentamente, trabajando las implicaciones mientras hablaba. ¿Y si está estableciendo credibilidad, construyendo una identidad de cobertura que aguante el escrutinio durante años? ¿Y si esto es el comienzo de algo mucho más grande? Brax consideró esto, sus escamas cambiando de color ligeramente como siempre hacían cuando estaba pensando intensamente. Los humanos están tramando algo. Los humanos siempre traman algo, señor. Eso es lo que los hace tan aterradores. Un punto justo. En los 12 ciclos desde que la humanidad se había unido a la coalición, habían demostrado ser exactamente tan impredecibles y peligrosamente creativos como sugería su reputación. No seguían la doctrina militar convencional porque apenas entendían que existiera. No respetaban las estructuras de poder tradicionales porque habían construido toda su civilización sobre el principio de cuestionar a la autoridad. Y absoluta y positivamente no jugaban con reglas con las que no estuvieran de acuerdo. Continúa monitorizándola, ordenó Brax. Pero no interfieras. Si el cuerpo de inteligencia terrano quiere gastar recursos colocando a un agente en nuestra academia, dejémosles. Ella podría aprender algo útil. Nosotros ciertamente lo haremos. Y si está aquí por algo más peligroso, entonces lidiaremos con ello cuando llegue el momento. Sonrió, mostrando demasiados dientes. Mientras tanto, estoy bastante interesado en ver cómo maneja las simulaciones de combate avanzado. Ciertamente hizo que esa extracción de rehenes pareciera entretenida. El siguiente ciclo de entrenamiento trajo nuevos desafíos, y el equipo de Kira continuó abordándolos con la misma combinación de creatividad y caos apenas controlado. Convirtieron un ejercicio de fortificación defensiva en un ataque ofensivo convenciendo a la simulación de que su posición ya había caído y que ellos eran en realidad un equipo de infiltración enemigo. Resolvieron una compleja negociación diplomática haciendo que Briggs fingiera estar borracho y revelara accidentalmente información crucial que hizo que ambas partes se dieran cuenta de que estaban siendo manipuladas por una tercera facción. Ganaron un escenario de combate en gravedad cero usando el arnés de vuelo de Kel para crear una onda gravitatoria improvisada que lanzó a Renex hacia las posiciones enemigas como un misil muy grande y muy enfadado. Los otros equipos empezaban a darse cuenta. Más específicamente, empezaban a quejarse.
No es justo, se quejó un cadete caldriano llamado Tórax durante una reunión de instructores. Ella no sigue los procedimientos adecuados. Ella consigue resultados, replicó la instructora Misa, que había sido ganada por el caos creativo después de que el equipo de Kira resolviera uno de sus puzzles de navegación imposibles haciendo que Lisa calculara un microsalto hiperespacial que no debería haber funcionado pero de alguna manera lo hizo. Hace que todos parezcamos incompetentes. Entonces quizás deberíais ser más competentes, dijo Brax suavemente, y eso terminó la discusión. Pero el resentimiento se estaba acumulando. Podía sentirlo en la forma en que otros cadetes miraban al equipo de Kira, en las conversaciones susurradas que se detenían cuando los instructores se acercaban, en la exclusión deliberada de las reuniones sociales informales. El instituto se suponía que fomentaba la cooperación y la unidad entre las diversas especies de la coalición, pero en su lugar estábamos viendo formarse líneas de falla alrededor de una sola humana que parecía genuinamente indiferente al creciente aislamiento. ¿No te preocupa? Le pregunté un día, encontrándola sola en uno de los salones de observación con vistas a los campos de entrenamiento. ¿Ser tan universalmente desagradable? No levantó la vista del manual táctico que estaba leyendo. ¿Debería? La mayoría de los seres prefieren la aceptación social. La mayoría de los seres son idiotas. Pasó una página. Gastan tanta energía preocupándose por lo que piensan los demás que se olvidan de lograr algo útil. Esa es una visión bastante cínica. Es una visión precisa. Ahora sí levantó la vista, y esos ojos grises se fijaron en mí con una intensidad incómoda. ¿Quieres saber por qué vine realmente aquí, registrador Kelvin? Absolutamente quería, pero no estaba dispuesto a admitirlo. Tus razones son tuyas, cadete. Vine aquí porque la Tierra necesitaba a alguien que demostrara que pertenecemos a esta coalición. No como socios junior, no como los recién llegados violentos de los que todos tienen miedo, sino como iguales. Sonrió con esa sonrisa desagradable de nuevo. Y la única forma de demostrarlo es ser innegablemente mejor. ¿Mejor rompiendo las reglas? Mejor ganando. Se puso de pie, metiéndose el manual bajo el brazo. Las reglas fueron escritas por especies que llevan haciendo esto durante siglos. Si los humanos siguen esas reglas, siempre estaremos jugando a ponernos al día, siempre estaremos un paso por detrás. Pero si cambiamos el juego en sí. Se encogió de hombros, entonces tal vez tengamos una oportunidad. Se alejó, dejándome con la incómoda constatación de que me acababan de decir algo importante, algo que probablemente debería haber sido reportado inmediatamente al comandante Brax. No lo reporté. Todavía no estoy completamente seguro de por qué. La primera evaluación importante llegó al final del ciclo de entrenamiento inicial. Todos los equipos se enfrentarían a una simulación de combate integral, cuyos detalles se mantenían clasificados hasta el momento en que entraban en el escenario. Estaba diseñado para probar todo lo que habían aprendido, tácticas, trabajo en equipo, adaptabilidad y elegancia bajo presión. Al equipo de Kira le tocó el cuarto turno, lo que significaba que tenían que esperar mientras veían a otros 3 equipos intentar el desafío en las pantallas de visualización de la zona de espera. El equipo 1 duró 18 minutos antes de que su comandante cometiera un error crítico que hizo que mataran a la mitad de su escuadrón. El equipo 2 lo hizo mejor, llegando a los 29 minutos antes de ser abrumado por números superiores. El equipo 3 realmente completó el objetivo principal, pero perdió a tanta gente en el proceso que fue dictaminado como un fracaso táctico. Encantador, murmuró Briggs, flexionando los antebrazos nerviosamente. Definitivamente vamos a morir. Probablemente, coincidió Kira alegremente, pero hagámoslo espectacular. Entraron en la cámara de simulación, un espacio masivo que podía reconfigurarse en cualquier entorno que requiriera el escenario. Las luces se atenuaron, los proyectores holográficos se activaron, de repente, estaban parados en una ciudad en ruinas bajo un cielo rojo, con el sonido de fuego de armas distante resonando por calles vacías. Los parámetros de la misión aparecieron en sus pantallas de casco, mantener el puesto de mando central durante 30 minutos contra fuerzas enemigas crecientes. Los refuerzos llegarían al final del temporizador, pero solo si el puesto permanecía en manos aliadas. Escenario de defensa estándar. Directo. Brutalmente difícil. La mayoría de los equipos se movieron inmediatamente para fortificar el puesto de mando, estableciendo campos de tiro y perímetros defensivos.
Kira miró el edificio durante aproximadamente 3 segundos, luego se volvió hacia su equipo. No vamos a defender eso. ¿Qué? Renex la miró fijamente. Esa es literalmente la misión. La misión es mantener el puesto durante 30 minutos. Señaló una estructura parcialmente colapsada a unos 200 metros de distancia. Ese edificio tiene una línea de visión clara hacia el puesto de mando. Si mantenemos esa posición, podemos evitar que cualquiera se acerque lo suficiente para tomar el puesto. Técnicamente, todavía lo estamos defendiendo. Eso no es lo que el escenario. ¿Queréis ganar, o queréis seguir instrucciones? Renex miró al resto del equipo. Lisa ya estaba sacando cálculos tácticos. Que le estudiaba la posición propuesta con su ojo de piloto para la ventaja estratégica. Briggs simplemente se encogió de hombros con los 4 hombros. Vale, dijo Renex. Pero cuando esto salga catastróficamente mal, pondré en mi informe que me opuse. Anotado. Se movieron al edificio colapsado con una velocidad nacida de semanas entrenando juntos. Lisa identificó puntos débiles estructurales que podían usar como posiciones de emboscada. Briggs usó sus múltiples brazos para montar barreras improvisadas con escombros. Kell se posicionó con una vista clara del cielo, lista para avisar de amenazas aéreas. Renex tomó la posición defensiva principal con el arma pesada del equipo. Y Kira desapareció. ¿A dónde va? Siseó Renex por el canal del equipo. Ni idea, admitió Lisa. Pero estoy bastante segura de que será ridículo y posiblemente brillante. Las fuerzas enemigas llegaron exactamente a tiempo. Una mezcla de unidades de infantería y blindaje ligero que habría sido abrumadora para un equipo intentando defender el puesto de mando directamente. Se movían con precisión programada, formaciones tácticas estándar diseñadas para abrumar posiciones defensivas mediante números y potencia de fuego superiores. Nunca vieron al equipo de Kira hasta que fue demasiado tarde. El primer escuadrón enemigo cayó ante el fuego precisamente coordinado de Renex y Briggs. El segundo escuadrón quedó atrapado en un derrumbe provocado por Lisa, que había identificado la viga de soporte exacta a la que disparar para tirar media pared sobre sus cabezas. El tercer escuadrón fue ametrallado por Kell, que de alguna manera había adquirido un dron de combate ligero de algún sitio y lo pilotaba con una precisión aterradora. Y entonces Kira apareció detrás del cuarto escuadrón, habiendo aparentemente dado la vuelta a través de las ruinas mientras todos los demás estaban centrados en el asalto principal. Llevaba un arma con la que definitivamente no había empezado y en los siguientes 30 segundos demostró que los humanos podrían no ser la especie más fuerte o rápida de la galaxia, pero eran absoluta y positivamente los más aterradoramente creativos cuando se trataba de violencia. El escenario continuó así durante los 30 minutos completos. Las fuerzas enemigas seguían viniendo y el equipo de Kira seguía encontrando formas nuevas y cada vez más improbables de destruirlos mientras apenas recibían daño ellos mismos. Para cuando terminó la simulación, el puesto de mando seguía en manos aliadas, técnicamente, y la fuerza enemiga había sido reducida a remanentes dispersos. Misión exitosa. 0 bajas. Gasto de munición mínimo. Excelencia táctica, fuera de escala. En la cubierta de observación, Brax me miró. Robó un arma de un enemigo muerto durante combate activo. Sí, señor. Eso no debería ser posible en una simulación. No, señor. ¿Y sin embargo? ¿Y sin embargo? Estaba sonriendo de nuevo, esa expresión dentada que probablemente aterrorizaba a niños pequeños y a algunos adultos. Creo que me está empezando a caer bien esta humana. Yo estaba empezando a sospechar que a mí también, lo cual era profundamente preocupante por una serie de razones que no quería examinar demasiado de cerca. La evaluación final del ciclo se acercaba y todos sabían que sería la prueba real. Todo hasta ahora había sido preparación. La final determinaría quién se quedaba y quién se iba a casa. Y en algún lugar del instituto, Kira Vale estaba planeando algo que probablemente daría pesadillas al equipo de seguridad de Brax durante ciclos. No podía esperar a ver qué era. El anuncio llegó durante la asamblea matutina, entregado por el comandante Brax con el tipo de gravedad usualmente reservada para declarar la guerra o cancelar las raciones de postre. La evaluación final comenzará en 72 horas. No recibiréis ninguna sesión informativa. No recibiréis tiempo de preparación.
Entraréis en el escenario en frío, reaccionaréis a situaciones en desarrollo y demostraréis si merecéis permanecer en este instituto. Un gemido colectivo se extendió por la sala de asamblea. Solo Kira permaneció perfectamente quieta, su expresión mostrando tanta preocupación como alguien que contempla qué sabor de pasta nutritiva seleccionar para el almuerzo. Los equipos entrarán individualmente, continuó Brax, sus escamas cambiando a un tono más oscuro que significaba negocios. Os enfrentaréis a la oposición de instructores, cadetes senior y peligros ambientales. Esperad bajas, esperad el fracaso y esperad que el 70% de vosotros esté enviando solicitudes a universidades civiles para el final de la semana. Un tipo alegre, nuestro comandante. Tras romper filas, me dirigí a la sala de planificación de instructores donde se estaban finalizando los detalles de la evaluación final. Lo que encontré allí hizo que mi estómago secundario diera un vuelco incómodo. No podéis hablar en serio, dije, mirando el esquema del escenario desplegado en 3 solo pantallas. La instructora Misa sonrió, mostrando demasiados dientes. Oh, hablamos completamente en serio. Esto va a ser espectacular. El escenario se llamaba Protocolo Cascada, y estaba diseñado por alguien con una imaginación táctica brillante o profundos problemas psicológicos. Posiblemente ambos. Los equipos serían insertados en una estación espacial que fallaba experimentando fallos de sistema en cascada, partidas de abordaje hostiles y una cuenta atrás para la brecha del reactor. Tendrían que rescatar a civiles, repeler atacantes, reparar sistemas críticos y evacuar antes de que la estación explotara. Y operarían con comunicaciones limitadas, gravedad fallando y un traidor incrustado en su equipo que sabotearía activamente los esfuerzos a intervalos aleatorios. Esto es una locura, protesté. Los equipos apenas tienen 3 meses de entrenamiento. Este escenario desafiaría a unidades de operaciones especiales veteranas. Que es precisamente por lo que es perfecto, dijo Brax, materializándose detrás de mí de esa forma desconcertante que tenía. Necesitamos ver cómo responden cuando se les quita toda ventaja, cuando seguir el protocolo significa una muerte segura y cuando el liderazgo se convierte en la diferencia entre la supervivencia y la catástrofe. ¿Quiere romperlos? Quiero forjarlos. Estudió los detalles del escenario con la expresión de un maestro artesano examinando materias primas. Aquellos que sobrevivan a esto estarán listos para cualquier cosa que la galaxia les lance. ¿Y el equipo de Kira? Algo parpadeó en la cara de Brax. ¿Interés? ¿Anticipación? ¿Posiblemente una leve indigestión de la comida matutina? Tengo planes especiales para ellos. Eso sonaba ominoso. Las 72 horas pasaron con una lentitud agonizante, llenas de cadetes estudiando frenéticamente escenarios teóricos, haciendo simulacros extra y, en general, irradiando el tipo de energía nerviosa que pone a todos a su alrededor inquietos. Las cámaras de meditación del instituto estaban completas. Los simuladores de combate funcionaban en rotaciones de 24 horas, y la bahía médica acumulaba suministros extra preventivos para tratar enfermedades inducidas por el estrés. Kira pasó el tiempo leyendo. No manuales tácticos, ni tratados estratégicos, ni análisis de batallas históricas. Novelas. Ficción recreativa real sobre cosas completamente ajenas a las operaciones militares. Cuando Renex finalmente reunió el valor para preguntar qué estaba haciendo, ella levantó la vista con esa expresión en blanco y dijo: relajándome. Deberías probarlo. La evaluación final es en 12 horas. Sí, lo que significa que pasar esas 12 horas entrando en pánico no logrará nada excepto hacerme estar cansada e irritable. Pasó una página. Rindo mal cuando estoy cansada e irritable. Por lo tanto, estoy leyendo sobre un detective que resuelve asesinatos usando solo observaciones sobre la suciedad. Es sorprendentemente atractivo. Renex parecía querer discutir, se dio cuenta de que no tenía ningún contraargumento que tuviera sentido y se alejó murmurando en su lengua nativa sobre que los humanos eran completamente incomprensibles. Yo estaba de acuerdo en privado. La evaluación comenzó al amanecer, o lo que pasaba por amanecer en una estación espacial que operaba con ciclos artificiales. El primer equipo entró en la cámara del escenario con confianza visible, emergiendo 47 minutos después con trauma visible y una tasa de bajas del 62%. Habían identificado al traidor demasiado tarde, fallaron en priorizar las operaciones de rescate y finalmente evacuaron con menos de la mitad de sus cargos civiles.
El segundo equipo lo hizo marginalmente mejor, durando 53 minutos y salvando aproximadamente al 70% de los civiles. Perdieron a su líder de equipo en un evento de descompresión catastrófica y pasaron los últimos 15 minutos operando sin estructura de mando coordinada. El tercer equipo realmente completó todos los objetivos principales pero excedió el límite de tiempo por 4 minutos, lo que significaba que teóricamente murieron en la explosión del reactor. Su comandante presentó una queja formal sobre restricciones de tiempo poco realistas, que fue inmediatamente desestimada bajo el argumento de que a la realidad no le importan tus quejas. Para cuando llamaron al equipo de Kira, la atmósfera en la cubierta de observación era lo suficientemente espesa como para cortarla con un soplete de plasma. Cada instructor, cada oficial superior y cada cadete que ya había completado su evaluación se agolpaba alrededor de las pantallas de visualización. Incluso el comandante Brax abandonó su estación de monitoreo privada para mirar desde la cubierta principal. ¿Crees que se ha dado cuenta?, preguntó Misa en voz baja. ¿Darse cuenta de qué?, respondí, aunque tenía mis sospechas. Que modificamos su escenario, añadimos complicaciones extra, hicimos al traidor más convincente, les dimos la mitad de tiempo y el doble de oposición. Ella miró a Brax. Queríamos ver si podía adaptarse cuando las reglas cambiaban sin previo aviso. Queríais ver si podíais romperla. Eso también. El equipo entró en la cámara, que inmediatamente se transformó en una sección de pasillo de estación espacial, con iluminación de emergencia proyectando todo en sombras rojas y duras. Las alarmas sonaban. El suelo se inclinó en un ángulo enfermizo indicando estabilizadores de gravedad fallidos. En algún lugar a la distancia, algo explotó con fuerza suficiente para hacer vibrar las paredes. Kira examinó el caos durante exactamente 2 segundos, luego se volvió hacia su equipo. Escenario de protocolo cascada estándar. Tenemos aproximadamente 45 minutos antes de la brecha del reactor. Objetivos principales: rescatar civiles. Repeler abordajes. Reparar sistemas críticos. Evacuar de forma segura. Consideración secundaria: uno de nosotros es un traidor. Las membranas de las alas de Kel aletearon nerviosamente. ¿Cómo sabes lo del traidor? Porque leí las pautas de evaluación de instructores hace 6 semanas cuando descubrí accidentalmente que estaban almacenadas en un servidor no seguro. Dijo esto con el mismo tono que alguien podría usar para discutir el tiempo. La mecánica del traidor aparece en el 87% de las evaluaciones finales. Prueba la confianza, la gestión de la paranoia y el liderazgo adaptativo bajo escenarios de traición. En la cubierta de observación, 3 instructores de repente encontraron el techo fascinante. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Renex. ¿Intentar identificar quién es? No. Operamos bajo la suposición de que todos podrían estar comprometidos y diseñamos nuestro enfoque en consecuencia. Lisa, tú te encargas de las reparaciones del sistema, pero trabajas sola. Kel, tú gestionas las rutas de evacuación, pero informas posiciones a través de mí, no a través de canales de equipo. Briggs, tú atacas a los hostiles, pero coordinas a través de señales manuales. Renex, tú te encargas del rescate civil, pero mantienes confirmación visual de todos en todo momento. Hizo una pausa. Y yo gestionaré el mando general mientras investigo simultáneamente quién está intentando matarnos. Eso parece complicado, observó Briggs. Lo es. Pero es menos complicado que morir todos porque confiamos en la persona equivocada. Revisó su arma, un rifle de dotación estándar que inmediatamente comenzó a modificar con componentes sacados de su cinturón de equipo. En marcha. El reloj corre. Lo que siguió fueron 37 minutos de la eficiencia operativa más impresionante que jamás había presenciado. El equipo se separó según las instrucciones de Kira, cada miembro operando semi-independientemente mientras mantenían una coordinación suelta a través de un sistema de comunicación que era deliberadamente redundante y difícil de sabotear. Lisa llegó a la unión de energía primaria y comenzó las reparaciones, sus manos de 4 dedos bailando sobre los paneles de control con precisión matemática. Cada 30 segundos, informaba del progreso a través de un sistema codificado que impedía que nadie supiera exactamente lo que estaba haciendo hasta que estaba completo. Kel mapeó rutas de evacuación a través de secciones de la estación que eran teóricamente inaccesibles.
usando su comprensión de piloto del espacio tridimensional para encontrar caminos que los diseñadores del escenario no habían anticipado que serían descubiertos. Guió a civiles a través de pozos de mantenimiento, bahías de carga y una secuencia memorable que involucró una caminata por el casco externo que debería haber sido imposible pero de alguna manera funcionó. Briggs se enfrentó a las partidas de abordaje hostiles con violencia entusiasta, usando los 4 brazos para empuñar múltiples armas simultáneamente en una exhibición que era a partes iguales aterradora e hipnotizante. Luchaba como alguien que había estudiado cada forma de combate en la galaxia y decidido que todas estaban equivocadas, creando su propio estilo que involucraba muchos lanzamientos improvisados y absolutamente ninguna consideración por la seguridad personal. Renex coordinó el rescate civil con la eficiencia sombría de alguien que entendía que no puedes salvar a todos, pero definitivamente puedes intentarlo. Tomó decisiones difíciles, priorizó a niños y heridos primero, y mantuvo una autoridad calmada incluso cuando una familia presa del pánico intentó precipitarse a una esclusa de aire que estaba claramente marcada como comprometida. Y Kira se movió a través del caos como un fantasma, apareciendo donde se la necesitaba, desapareciendo cuando su presencia no era requerida, y lenta, metódicamente, reuniendo pruebas sobre quién era el traidor. A los 23 minutos en el escenario, Briggs informó que su arma se había atascado misteriosamente durante un tiroteo crítico. A los 25 minutos, Lisa descubrió que alguien había introducido datos falsos en los cálculos de reparación que estaba ejecutando. A los 28 minutos, la ruta de evacuación de Kel fue bloqueada repentinamente por un mamparo que se selló sin razón aparente. En el minuto 30, con 15 minutos restantes antes de la teórica brecha del reactor, Kira llamó al equipo a un punto de unión central. El traidor es Renex, anunció. Todas las cabezas se giraron. Renex parecía genuinamente sorprendido, lo cual era o una actuación excelente o una sorpresa genuina. ¿Qué? He estado salvando civiles todo este tiempo. Sí, lo has hecho. También has estado dirigiéndolos sutilmente hacia secciones de la estación que se verán comprometidas primero cuando el reactor se vuelva crítico. Atascaste el arma de Briggs usando un inhibidor que recogiste durante las operaciones de rescate civil y afirmaste que venía de un hostil. Le diste datos falsos a Lisa a través de un canal de comunicación de puerta trasera que estableciste antes de que nos separáramos. Y sellaste el mamparo que bloqueó la ruta de Kel usando anulaciones de comando que solo alguien con autorización de seguridad más allá del nivel de cadete estándar poseería. El silencio que siguió fue absoluto. Pero aquí está la parte interesante, continuó Kira, y ahora sonreía esa sonrisa peligrosa. Tú no eres realmente un traidor. Eres una planta. Probablemente uno de los instructores usando una superposición holográfica para hacerse pasar por Renex mientras el verdadero Renex está sedado en algún lugar viendo esto en una pantalla y preguntándose por qué todos piensan que es terrible en su trabajo. En la cubierta de observación, el instructor Toller de repente encontró el techo fascinante. El falso Renex parpadeó una vez, 2 veces, luego se resolvió en la forma muy avergonzada del instructor Gerrix, un entrenador de operaciones especiales conocido por su experiencia en infiltración holográfica. ¿Cómo lo has sabido? Preguntó débilmente. Renex nunca habla con tanta formalidad cuando está estresado. Tú has pronunciado cada sílaba perfectamente en los últimos 30 minutos. Además, su placa del hombro izquierdo tiene una pequeña abolladura de un accidente de entrenamiento hace 3 semanas. Tu holograma no incluye ese detalle. Se volvió hacia el resto de su equipo. 11 minutos hasta la brecha. Lisa, termina esas reparaciones. Kel, lleva a todos los civiles restantes a la base de evacuación 7. Briggs, tú vienes conmigo. Necesitamos despejar un camino a través del pasillo principal porque estoy bastante segura de que los instructores han planeado una sorpresa final para nosotros. Estaba en lo cierto. La sorpresa final llegó en forma de un equipo de asalto pesado materializándose en el pasillo de evacuación principal, armado con armas que no deberían haber estado disponibles en un escenario de entrenamiento y blindados lo suficiente como para hacer que incluso Briggs se detuviera. Esa no es una oposición estándar, dijo Briggs, lo cual era quizás la subestimación del ciclo. No, no lo es. Kira estudió al equipo de asalto con la expresión de alguien haciendo matemáticas complejas en su cabeza. Quieren ver si podemos adaptarnos cuando nos superan en armas y en número. ¿Podemos? Define podemos. Sacó algo de su cinturón que parecía sospechosamente una carga térmica. Yo puedo adaptarme.
Tú quizás quieras buscar cobertura. Lo que sucedió a continuación violó aproximadamente 17 protocolos de seguridad e hizo que 3 instructores separados alcanzaran los controles de apagado de emergencia del escenario. Kira usó la carga térmica para abrir una brecha en una pared externa, creando una descompresión explosiva que envió al equipo de asalto dando tumbos hacia el espacio. Antes de que nadie pudiera procesar lo que había pasado, usó la misma descompresión para propulsarse a ella y a Briggs a través de la brecha, cruzando un hueco de vacío abierto que debería haberlos matado a ambos, y hacia la bahía de evacuación donde Kel había reunido a los civiles restantes. Sellaron la bahía, activaron el lanzamiento de emergencia y evacuaron la estación con exactamente 90 segundos de sobra antes de la teórica brecha del reactor. Misión completa. Todos los objetivos logrados. 0 bajas. Un instructor extremadamente traumatizado que necesitaría terapia después de ser eyectado al espacio simulado. La cámara del escenario se apagó. Los equipos se quedaron de pie en el centro del espacio ahora vacío, respirando con dificultad y pareciendo vagamente confundidos por seguir vivos. El comandante Brax descendió desde la cubierta de observación con una expresión que no pude leer. Caminó hasta Kira, la estudió durante un largo momento, luego extendió su mano en el gesto humano de respeto. Eso, dijo, ha sido la actuación más imprudente, violadora de protocolos y rompedora de reglas que he presenciado jamás. Gracias, señor. También ha sido brillante. Miró al resto del equipo. Todos aprobáis. Enhorabuena. Ahora sois oficialmente estudiantes del Instituto Militar Galáctico. La celebración fue inmediata y ruidosa. Renex, que había sido recuperado de su cámara de sedación, abrazó a todos, a pesar de no entender completamente lo que había pasado. Lisa realizó cálculos sobre su probabilidad de éxito que la hicieron sentir mejor. Kel hizo un pequeño baile de victoria aéreo. Briggs flexionó los 4 brazos y declaró que era hora de violencia celebratoria, con lo cual se refería a deportes competitivos en lugar de peleas reales. Kira se mantuvo apartada de la celebración, como siempre hacía, observando a su equipo con algo cercano a la satisfacción. Me acerqué a ella con cuidado. ¿Sabías de todas las modificaciones en tu escenario? Por supuesto. Y aún así no avisaste a tu equipo. Decírselo les habría puesto nerviosos. La gente nerviosa comete errores. ¿Me miró? Además, necesitaban aprender que en operaciones reales, los parámetros siempre cambian, la inteligencia siempre es errónea y la gente al mando generalmente se inventa las cosas sobre la marcha. Esa es una visión cínica de la estructura de mando. Es una visión precisa. Los mejores comandantes no son los que siguen planes perfectos. Son los que se adaptan cuando esos planes inevitablemente fallan. Hizo una pausa. Me vas a preguntar por qué vine realmente aquí ahora, ¿verdad? Lo estaba pensando, en realidad. Se me había pasado por la cabeza. Vine aquí porque la Tierra necesita gente que pueda operar en el marco militar galáctico manteniendo el caos creativo que hace peligrosos a los humanos. Vine aquí para demostrar que podemos ser entrenados sin ser domesticados. Y vine aquí porque alguien tiene que enseñar a vuestros instructores que las reglas que han estado usando durante siglos podrían necesitar una actualización. Esas son buenas razones. Son razones prácticas. La buena razón es que quería ver si podía hacerlo. Sonrió, y por una vez le llegó a los ojos. Resulta que puedo. La ceremonia de graduación, 3 ciclos después, fue todo lo que cabría esperar. Discursos sobre el honor y el deber, premios por varios logros y la comisión formal de nuevos oficiales en sus respectivos servicios militares. El equipo de Kira recibió elogios por excelencia táctica, lo que probablemente habría significado más si no hubieran pasado toda la ceremonia intentando no reírse de las descripciones oficiales de sus varias hazañas que hacían que todo sonara mucho más propio y profesional de lo que realmente había sido. El comandante Brax dio el discurso principal, hablando sobre adaptación, innovación y la importancia de cuestionar suposiciones mientras se respetan los cimientos de la tradición militar. Fue un buen discurso. También fue cuidadosamente elaborado para evitar mencionar que una humana particularmente problemática había pasado los últimos 3 meses haciendo que todos reconsideraran todo su enfoque de la educación táctica. Después de la ceremonia, encontré a Kira en una de las plataformas de observación con vistas al planeta de abajo, una masa arremolinada de azul y verde que me recordaba vagamente a la Tierra. ¿Qué viene ahora para ti?
Pregunté. Entrenamiento de operaciones tácticas avanzadas, luego probablemente integración en fuerzas especiales, eventualmente quizás el mando de mi propia unidad. Se encogió de hombros. Depende de si la Tierra decide que me necesita para otras cosas. ¿Otras cosas? Operaciones de inteligencia, seguridad diplomática, trabajo de enlace cultural. ¿Me miró? Se lo dije antes, registrador Kelvin, estoy aquí para demostrar que los humanos pertenecen. Eso no termina con la graduación. Ya lo has demostrado. Tu rendimiento fue excepcional. Mi rendimiento fue adecuado para una persona en una academia. Hay miles de millones de humanos que necesitan ser aceptados, confiados, integrados. Miró de nuevo al planeta. Esto ha sido solo el principio. Un punto justo. Por lo que vale, dije con cuidado, tenías razón sobre algo que dijiste al principio, sobre cambiar el juego en lugar de jugar con reglas diseñadas por otros. Cambiaste las cosas aquí. Los instructores ya están revisando los protocolos de entrenamiento basados en tus enfoques. Los futuros cadetes se beneficiarán del caos creativo que introdujiste. Bien. Se quedó callada un momento. Gracias por no reportarme cuando descubriste que era de inteligencia. Parpadeé. ¿Cómo supiste que lo sabía? Porque eres bueno en tu trabajo y tu trabajo implica notar cosas que no cuadran. Supiste que algo era inusual sobre mí desde el primer día. Probablemente tenías mis antecedentes verificados en la primera semana y absolutamente dedujiste mi asignación real para cuando completé esa primera simulación de rehenes. ¿Sonrió? No lo reportaste porque tenías curiosidad por ver qué pasaría. También porque eres fundamentalmente decente y decidiste que lo que fuera que yo estuviera haciendo probablemente no era activamente dañino para el instituto. ¿Ahora me lees la mente? Solo leo a la gente. Es una habilidad útil. Se empujó de la barandilla. Debería volver. Mi equipo quiere celebrar adecuadamente, lo que aparentemente implica consumir sustancias cuestionables y participar en actividades recreativas que probablemente harán que nos disciplinen a todos. Suena perfectamente razonable para nuevos graduados. Me alegro de que lo apruebe, señor. Hizo un saludo militar con solo un sarcasmo moderado y luego hizo una pausa. Una cosa más. El próximo cadete humano que llegue aquí, el que aparecerá en aproximadamente 6 semanas si la Tierra sigue la línea de tiempo que creo que está siguiendo, no será nada como yo. Será ruidoso, entusiasta, probablemente demasiado amistoso y casi con certeza violará protocolos diferentes a los que yo violé. Por favor, no lo juzgues basándote en mí. ¿Sabes quién viene? Sé que la Tierra está enviando diferentes tipos de representantes a diferentes instituciones. La variedad demuestra rango. El rango demuestra capacidad. La capacidad demuestra valía. ¿Sonrió? Está todo muy calculado. Los humanos somos buenos en este juego, registrador. Debería recordarlo. Se fue antes de que pudiera responder, lo cual probablemente fue lo mejor porque no tenía ni idea de qué decir. 6 semanas después, un humano llamado Marcus Webb llegó al instituto con suficiente entusiasmo para alimentar una pequeña ciudad, inmediatamente se hizo amigo de la mitad del cuerpo de cadetes y violó el protocolo organizando un evento deportivo no autorizado que de alguna manera se convirtió en una tradición oficial del instituto. No se parecía en nada a Kira, excepto por la parte en la que hizo que todos reconsideraran sus suposiciones y demostró que los humanos podían sobresalir a través de enfoques completamente diferentes. 8 semanas después de eso, una humana llamada Yuki Tanaka llegó y revolucionó todo nuestro enfoque de logística y gestión de la cadena de suministro a través de métodos que implicaban teoría del caos y lo que ella llamaba pandemonium organizado. 12 semanas después de eso, los humanos comenzaron a llegar regularmente, cada uno único, cada uno capaz, cada uno demostrando a su manera que la humanidad merecía su lugar en la comunidad galáctica. Y yo me quedé en mi escritorio de admisión procesando cada llegada, viendo cambiar la galaxia un humano a la vez y pensando en el día en que Kira Vale había cruzado esas puertas con una bolsa desgastada y ojos como el espacio profundo. Tenía razón en tantas cosas. Las reglas necesitaban una actualización. El juego necesitaba cambiar. Y los humanos absoluta y positivamente pertenecían aquí. Solo deseaba que alguien me hubiera advertido de lo agotador que sería seguirles el ritmo.
El comandante Brax apareció a mi lado, observando al último lote de cadetes humanos crear un caos alegre en la sala de orientación. ¿Algún arrepentimiento por aprobar esa primera admisión humana? Muchos, señor. Muchísimos. ¿Pero lo volverías a hacer? Observé a un cadete humano intentar explicar el fútbol terrestre a un Centauri confundido, usando gestos salvajes y efectos de sonido que probablemente no eran técnicamente necesarios. Otro humano estaba demostrando algo llamado breakdance, que parecía violar varias leyes de la física. Un tercero estaba enfrascado en un intenso debate sobre literatura comparada con un profesor Born, que parecía simultáneamente confundido y encantado. Sí, señor. Absolutamente lo haría. Bien. Brax sonrió esa sonrisa dentada. Porque apenas están empezando. Las puertas de la bahía de lanzaderas se abrieron de nuevo. Otro grupo de cadetes entró. Entre ellos, 2 humanos más, mirando alrededor con esa mezcla de asombro y determinación que había aprendido a reconocer. La galaxia estaba cambiando. El instituto estaba evolucionando. Y en algún lugar ahí fuera, probablemente causando problemas de formas creativas y nuevas, Kira Vale continuaba su misión de demostrar que la humanidad pertenecía a las estrellas. Había tenido éxito. Pero más que eso, nos había mostrado que pertenecer no se trataba de seguir reglas. Se trataba de demostrar que podías contribuir con algo valioso. Algo único. Algo que la galaxia necesitaba, incluso si aún no lo sabía. Los humanos habían demostrado eso de manera espectacular. Y honestamente, no podía esperar a ver qué hacían a continuación. Aunque definitivamente iba a solicitar un suministro mayor de medicación para el dolor de cabeza para mi oficina. Solo como precaución. Las estrellas observaban. La galaxia esperaba. Y la humanidad solo estaba calentando. Esto iba a ser interesante.